gracias por hacer clic en nuestro video. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Siempre estamos tratando de publicar información de valor sobre inmigración, economía, política, negocios en Estados Unidos. Y esperamos que esto les sea de valor. Por favor, dejen sus comentarios. Nos encantaría saber qué les parece este video. Y sin más que agregar, aquí vamos a hablar sobre las categorías de habilidades extraordinarias. Muchísimas gracias por su tiempo. Les cuento un poco de qué va el video. El sistema de inmigración estadounidense ofrece diferentes vías para individuos con habilidades extraordinarias que desean residir en el país de manera permanente o temporal. Las opciones más conocidas son los de la visa O temporal o la visa EB-1A y EB-1B en las residencias permanentes. Y ambas están diseñadas para personas que puedan demostrar logros significativos en ciencias, artes, deportes, educación o negocios. Sin embargo, cada una de estas visas tiene particularidades y la elección entre una y otra depende de la situación específica de cada solicitante, cuáles son sus logros y cuáles son sus objetivos a largo plazo, porque no todo el mundo va a querer una residencia permanente. Entonces, en este video vamos a explorar un poco las ventajas y desventajas de solicitar primero una visa O antes de solicitar una EB-1, los tipos de talentos y reconocimientos que califican para estas visas y la posibilidad de aplicar esta categoría mientras se está en algún otro tipo de proceso, inclusive un proceso de asilo. También vamos a tratar de ahondar en cómo se evalúan las contribuciones originales de un solicitante y cuáles son los tiempos de procesamiento de cada una de estas visas, incluyendo por supuesto la posibilidad de acelerar el proceso pagando Premium Processing. Ventajas y desventajas de solicitar una visa O antes de ir directamente a una EB-1 de habilidades extraordinarias. Bueno, hace un tiempo una persona llegó a la oficina y no entendía por qué su abogado le había hecho renovar la visa O tantas veces cuando podía aplicar una EB-1. Quizás esta persona no estaba al tanto de que tenía las habilidades para una EB-1 y no tenía que renovar tantas veces la O. Pero las principales ventajas de optar por una visa O antes de aplicar a una EB-1A incluyen la flexibilidad y rapidez de un proceso de visa O en contra de un proceso de visa EB-1 o residencia. La visa O permite al solicitante demostrar sus habilidades sin demostrar un compromiso a la residencia permanente, lo cual es útil, por supuesto, si la persona desea evaluar sus oportunidades en Estados Unidos antes de un compromiso a largo plazo. Además, la visa O generalmente conlleva una evaluación un poco más ligera de los requisitos y esto es especialmente importante para personas en artes o medios. Y es que así es, ¿no? La visa O se subdivide en tres: la O1A para ciencias, deportes o negocios y la O1B para las artes, que a su vez se divide entre artes y televisión o cine. La diferencia está que en la O1A generalmente el individuo tiene que demostrar que está sustancialmente por encima de la mayoría en su campo, mientras que la O1B en las artes solo requiere demostrar que estamos por encima de la media. Entonces es un estándar mucho más bajo. Sin embargo, por supuesto, también hay desventajas y esto se encuentra que la O es temporal. La otorgan por 3 años y debe renovarse en intervalos de 1 año después de eso, mientras que la EB-1A ofrece la posibilidad de la residencia permanente desde el principio. Entonces, si el caso es claro que las habilidades extraordinarias están ahí y la persona quiere vivir permanentemente acá, optamos por la EB-1A. Otra cuestión importante de la O es que la O requiere de un agente o un empleador. Entonces generalmente estás atado a un empleador a menos de que escojas la opción de tener múltiples empleadores y puedas probar. Entonces, aunque hay maneras de trabajar para varios empleadores, siempre vas a estar atado a un agente. En cambio, con la EB-1A te puedes solicitar a ti mismo y puedes tener el beneficio de independencia absoluta, independencia laboral absoluta, una vez que obtengas la residencia permanente sin las restricciones, por supuesto, que impone la visa O. En términos de costo y tiempo, la visa O tiende a ser una opción
un poco más económica y rápida de obtener en Estados Unidos, mientras que el proceso de la EB1A puede ser un poco más costoso y largo, simplemente porque desde el punto de vista de honorarios, lo que hay que argumentar en una EB1A suele ser muchísimo más exhaustivo. Entonces, a pesar de que el proceso es más largo en la EB1A, se puede optar siempre, tanto en la O como la EB1A, por el proceso premium, donde uno paga un arancel al Servicio de Inmigración y ellos en la categoría B1A están obligados a decidir en 15 días, ¿no? Estas son opciones, por supuesto, que hay que considerar cuál es la realidad de cada uno de los individuos y determinar si la visa O es la más adecuada o si es preferible ir directamente a la visa EB1A. La mejor manera de determinar esto es siendo sincero y honestos con sus abogados, la persona que los esté ayudando a hacer su proceso de habilidades extraordinarias. Entonces, segunda pregunta, ¿cuáles son los logros que hay que demostrar? Para demostrar que calificas en la residencia de habilidades extraordinarias, un solicitante debe demostrar logros que distingan significativamente dentro de su campo. Y deben demostrar, tanto en la O como en la B1, 3 requisitos de habilidades extraordinarias. ¿Y cuáles son algunos de estos requisitos? Bueno, pueden ser logros de naturaleza académica, artística, científica, deportiva o en el ámbito empresarial. Por supuesto que para un empresario probar ciertas cosas será más difícil que para un artista. Y hay ciertos reconocimientos que se valoran mucho, tales como premios internacionales, publicaciones en medios especializados, membresía en organizaciones que requieran logros extraordinarios de sus miembros, contribuciones originales y significativas. Pero, por ejemplo, las personas que han ganado un premio internacionalmente reconocido como un Nobel o un Grammy, basta con que demuestren que tienen un Nobel o un Grammy para optar por habilidades extraordinarias. Asimismo, las personas que han publicado en revistas o medios académicos y científicos también tienen una prueba valiosa a la hora de aplicar a habilidades extraordinarias. Otro requisito muy utilizado es la participación como juez en eventos dentro del área de experticia de la persona. Y en el caso de los artistas, participar en conferencias nacionales o internacionales que expongan su arte y demuestren esa habilidad superior en la especialidad. Los reconocimientos, por supuesto, no solo se limitan a premios físicos, porque las menciones en medios de renombre, editoriales o incluso cartas de recomendación pueden contribuir significativamente a tener una aplicación exitosa. Ahora bien, cabe destacar, por supuesto, que no todos los talentos y logros califican automáticamente para la EB1A. Se deben reunir al menos 3 de los 10 criterios especificados en la legislación. Y ciertas profesiones, por ejemplo, los abogados, no pueden decir que tienen habilidades extraordinarias como abogados. Deben optar por campos de desarrollo de negocios o de investigación, porque las leyes no entran dentro de la EB1A. Entonces, uno de los requisitos, por supuesto, también importante que se puede demostrar es demostrar un salario sustancialmente más alto que personas con calificaciones similares. Y es muy importante en cualquiera de estos requisitos saber que la preparación de la evidencia debe ser meticulosa y sólida para que el caso tenga una alta probabilidad de éxito y que cada uno de estos requisitos tiene 2, 3 o 4 aristas diferentes dentro de un mismo requisito que debo demostrar. Entonces, próxima pregunta. ¿Puedo aplicar a una EB1A si estoy en un proceso de asilo? Y esta es una pregunta, por supuesto, muy común que nos hacen personas que entran al país, tienen un asilo pendiente y tienen habilidades extraordinarias. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Es posible aplicar a una visa EB1A, residencia, pero dependerá de varios factores específicos. Primero, el solicitante debe demostrar que cumple efectivamente con los requisitos de la EB1A y que tiene una reputación, digamos, bien establecida en su campo de especialidad. Si la persona entró con asilo y le aprueban su EB1A, entonces va a tener, en la mayoría de los casos, salvo aquellos de TPS, va a tener que ir a hacer un proceso consular fuera del país. Pero toda la evaluación de la EB1A la hace el Servicio de Inmigración dentro del país. ¿Y por qué tienen que salir? Bueno, porque el asilo no es un estatus legal y para poder ajustar estatus dentro del país debes tener un estatus. Entonces, para poder optar a la residencia permanente física,
deben salir del país y hacer un proceso consular. Y si han acumulado un tiempo antes de introducir el asilo de estadía sin autorización, entonces es posible que tengan que pedir ciertas exenciones a la inadmisibilidad que pueden interferir con su solicitud de residencia, pero que por supuesto se pueden subsanar. Entonces, en estos casos, por supuesto, recomendamos que los solicitantes trabajen con abogados de inmigración experimentados para que evalúen su caso y preparen su solicitud de la mejor manera posible. Recuerden que la EB1A, los requisitos, muchos tienen diferentes aristas, diferentes cuestiones que se tienen que probar, y es importante ser muy precisos, muy concretos, muy creíbles a la hora de optar a una EB1A, más aún cuando tienes un asilo pendiente. Pero la EB1A efectivamente puede abrir oportunidades en términos de movilidad y empleo. Es fundamental, por supuesto, que el solicitante no abandone su proceso de asilo prematuramente, ya que podría dejarlo sin protección legal si la solicitud de EB1A no prospera. Por lo tanto, es importante que no se abandone ese proceso de asilo, sino hasta que ya tengas la EB1A aprobada y potencialmente ya estés en el proceso consular. Otra pregunta que nos hacen, bueno, ¿cómo se evalúa la originalidad e importancia de las contribuciones en la categoría EB1A o 1? Bueno, uno de los requisitos que se puede probar en un EB1A es el de contribuciones originales y significativas a tu campo de experticia. Así, el solicitante puede demostrar que ha realizado contribuciones de gran importancia dentro de su campo. Y este criterio, bueno, tiene algo de subjetividad y puede variar según el área de especialidad. Pero en general se espera que la contribución tenga un impacto. ¿Y cuál es una contribución clarísima, original y significativa? Una patente, por ejemplo. Una patente es reconocida por su originalidad y por su significancia. Y hasta hace poco, solo el hecho de tener la patente no era suficiente, pero a partir de una decisión de hace un par de años, las patentes suelen ser suficiente prueba de que algo es original y significativo. ¿Qué puede ser otra contribución original y significativa? Una invención, nuevas teorías, nuevas metodologías que hayan sido adoptadas por otros profesionales en el campo, que hayan sido adoptados a gran escala en una gran compañía. La importancia de las contribuciones se evalúa en función de cómo ha sido recibida por la comunidad profesional. Entonces se debe mostrar que efectivamente otras personas del sector consideran que esa contribución fue relevante y de alto valor. Entonces, ¿qué puede ser una prueba de esto? Por ejemplo, las citas en publicaciones académicas, la implementación de la metodología o de los proyectos o de invenciones en compañías de gran escala, menciones en medios especializados, también pueden apoyar la afirmación de que algo es efectivamente original y significativo. Y por supuesto, las cartas de recomendación de expertos en su área van a jugar un papel crucial en establecer la relevancia de la contribución del solicitante. Entonces, es fundamental, por supuesto, presentar las contribuciones de manera clara, estructurada, utilizando un lenguaje accesible para los oficiales de inmigración, pero que también los impresione. Porque acordémonos que ellos no son especialistas, pero sabemos que la simplicidad es buena, pero que la complejidad vende. Entonces, el apoyo con documentación adicional, estudios de casos, publicaciones, métricas de impacto, va a ser importante en que la evaluación sea favorable. Próximo asunto que queremos tomar, bueno, ¿cuánto tiempo demora el proceso de solicitud de la EB1A y se puede acelerar el proceso? Bueno, el tiempo de procesamiento de una solicitud de visa EB1A de habilidades extraordinarias varía dependiendo de múltiples factores. El principal de ellos es el volumen de casos pendientes en la oficina de inmigración. Por supuesto, la complejidad de su aplicación y la calidad de la evidencia presentada. En general, el tiempo de procesamiento estándar para una petición de EB1A puede tomar entre 6 y 12 meses. Sin embargo, es posible, por supuesto, pagar el procesamiento premium
para que decidan en 15 días. Entonces, el procesamiento premium es una decisión bien personal. Normalmente cuando me piden una recomendación, lo que hago es ver de qué tan fácil apreciación son las pruebas. Porque no es tan fácil apreciar las pruebas de un geólogo que las pruebas de un artista que aparece en prensa y en revistas, ¿no? Entonces, el premium processing, por supuesto, no garantiza la aprobación, pero sí asegura una revisión más rápida de la solicitud. Y si el Servicio de Inmigración requiere más información, el tiempo de respuesta adicional dependerá de la rapidez con la que el solicitante y su equipo legal puedan proporcionar las pruebas adicionales solicitadas por el oficial de inmigración. Además, por supuesto, está para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos, el tiempo total del proceso podría extenderse, porque una vez que tienes la solicitud aprobada, debes ir al consulado o embajada local. Y ahí no se puede acelerar el proceso, ahí dependerá enteramente de la carga de trabajo de la embajada y qué tan eficiente sea. No es lo mismo la embajada de Colombia que la embajada en Omán, son números de solicitudes diferentes. La decisión final de un oficial de inmigración con premium o sin premium la determina la calidad de la evidencia presentada, ¿no? Por eso es que es importante entender que muchos de estos requisitos no son un requisito, sino que tienen varias cuestiones, cada uno de los requisitos que uno puede demostrar. Por supuesto, hay ciertos casos en materia de premium processing donde es absolutamente fundamental introducir el premium processing. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, casos donde la persona se le va a acabar el estatus que tiene. Tiene un H1B, se va a acabar. Tiene una L1, se va a acabar y necesitamos acelerar la EB1A para poder tener opciones de pedir un permiso de trabajo especial expeditado para que puedan permanecer dentro del país. En fin, esto dependerá de múltiples factores. La viabilidad de premium processing depende de las metas de la persona, de la calidad de la evidencia y de qué tan fácil la apreciación tenga. Por supuesto, para muchas personas de B1A, la visa O es un primer paso estratégico, mientras que otros prefieren dirigirse directamente a la B1A, pero en cualquier caso es absolutamente esencial evaluar cada situación de manera integral y consultar con un abogado de inmigración enfocado en este tipo de visas, porque una persona que hace asilo no es lo mismo que una persona que hace visas basadas en empleo, y cada parte de esto tiene complejidades. El sistema tiene complejidades dependiendo de los tipos de visas. Además, el nivel de originalidad de las contribuciones y la cantidad y calidad de la evidencia presentada van a jugar un papel decisivo en la aceptación o rechazo de una solicitud. Y también es, por supuesto, importante saber que si bien el tiempo de procesamiento estándar puede extenderse a lo largo de meses, la opción de premium processing siempre está en la mesa y en cualquier momento pueden solicitar premium processing. Muchas personas piensan que premium processing hay que solicitarlo necesariamente al inicio, se puede solicitar al mes de haberlo solicitado. En fin, la clave del éxito en estas aplicaciones radica en una preparación meticulosa y una presentación clara y estructurada de los logros y contribuciones del solicitante, con una combinación adecuada de documentación sólida y una estrategia bien fundamentada. Alcanzar la residencia permanente por habilidades extraordinarias es un objetivo factible para aquellos que han demostrado un impacto en su campo profesional. Espero que este video les haya sido útil en entender las categorías de habilidades extraordinarias. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, siempre estamos aquí para tratar de darles más información útil y si tienen preguntas, contáctenos que nos encantaría poder ayudarlos.